estuvieran de escucharnos ya fuere por las ondas del radio o por otros medios. Espero que Dios sea el que unja una vez más mis labios y que también unja el oído de los que escuchan, para que consideremos lo que he anticipado desde el principio, algo que es importante que el cristianismo entienda y considere cómo está el espíritu del antisemitismo, el sentir, que así se le llama, al aborrecimiento en contra del pueblo judío. Antes de continuar adelante, les voy a invitar que pidamos al Señor su bendición. Ya he dicho, no por costumbre ni una forma mecánica, sino que por necesidad, porque necesitamos su bendición. Padre mío, lo estoy diciendo con conciencia. Con conciencia, Señor. Estoy bien consciente, Padre, tú lo sabes, de que sé que si yo hablo, no hay nada. El hueco, porque donde no está tu unción, Señor, ¿para qué sirve todo el ruido? Pero en cambio, Señor, cuando tú obras, Señor, hay respuesta. Voy a hablar estos momentos, Señor, sobre este tema tan antiguo, Señor, como lo es tu pueblo escogido. Te ruego, unjas mis labios y aquellos de quienes escucharen, abre, Señor, su entendimiento, su oído, para que puedan considerar las verdades, Señor, que tú me has mostrado sobre este respecto, de las cuales he hablado y escrito y que sigo anunciando, porque es importantísimo, de grande necesidad, Señor, que tu pueblo, entre los gentiles, lo entendamos. En el nombre de Jesucristo, te ruego tu bendición. Amén, Señor. Quiero leer en el libro o la carta de San Pablo a los Romanos una escritura que he leído muchas veces y que he hablado de ello. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Ahora quiero agregar a esto otra escritura, después de explicar lo siguiente. Aquí San Pablo nos dice algo muy importante, mis hermanos y mis amigos, que les importa, porque, entre paréntesis, he enfatizado que me estoy dirigiendo a los que les importa. Yo no le hablo a la gente que no le importa. No tiene caso, no le importa, ¿para qué pierdo el tiempo? Los que ahorita no me oyen, ¿cómo les voy a hablar? Y aún, pues estoy consciente de que la misma palabra de Dios está dirigida a los que quieren oír. Entonces, sí, en cambio, me dirijo a los que les importa, a los que quieren saber, tanto de mis hermanos que ya son creyentes, que son compañeros en el ministerio, como también de aquellos amigos que, estando preocupándose por saber las cosas que son serias, los que están de acuerdo en dejar de vivir en la frivolidad, en la simpleza, en el pasatiempo de la vida simple, pasajera, y detenerse en lo serio. Para ellos, para ustedes, mis hermanos y mis amigos, entonces señalo qué tan indispensable es estar conscientes de la realidad de esta escritura, de los que queremos y reclamamos que vamos a alcanzar la vida eterna en gloria con el Señor. Es necesario que de aquí entendamos que hay algo que nos produce un perjuicio si no nos fijamos en ello, y esto es ignorar el misterio de que habla aquí San Pablo. ¿Cuál es el misterio? Sea la relación que tiene el pueblo judío, el pueblo de Israel, con nosotros los gentiles, o sea, los cristianos entre las naciones. Dice aquí Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Entonces,
les invito para que se fijen que el ignorar el misterio produce lógicamente arrogancia. Arrogancia que es gemela del orgullo, de la soberbia, de la viveza, hablando un término común. La arrogancia la produce automáticamente el ignorar este misterio. Repito, ¿cuál misterio? La relación que tiene el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo de Israel, con nosotros los que reclamamos tener la salvación por la fe en Jesucristo el Señor. Ahora, recordemos que San Pablo dirige estas palabras a la iglesia en Roma hace 1950 años aproximadamente. 1950 años aproximadamente San Pablo le dirige a los hermanos en Roma esta carta. Ahí estaba en Roma el asiento del imperio, el imperio pagano. Entonces la iglesia era nueva, estaba naciente. De paso menciono, la iglesia entonces no se llamaba de ninguno de los nombres que ahorita se conoce. Tantos nombres, tantos títulos que se adjudican los diferentes grupos, empezando con el más grande y terminando con el más pequeño, que son cienes, aún miles entre los 1.500 millones actuales o de profesantes cristianos en el tiempo actual. Entonces, no había entonces nombres de iglesia, la iglesia del Señor, como hasta este día. La realidad esa es la iglesia del Señor, punto. Pero entonces San Pablo se dirige a la iglesia del Señor allí en Roma. Ahí estaba una congregación, ¿verdad?, que había empezado y había prosperado, había crecido, y naturalmente que siendo la congregación prosperada y crecida, aún en persecuciones, aún viviendo en sufrimientos, pero estaban prosperados, y entonces empezaron a ignorar que lo que habían recibido, como dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Entonces, esa expresión la dio el Señor, y esa no la puede quitar nadie. El libro mismo es un libro judío. La fe cristiana es hija de la fe de la religión judaica, del judaísmo. El cristianismo es hijo del judaísmo. El cristianismo es las ramas, las hojas, la parte frondosa del árbol, pero el tronco es el pueblo judío. Entonces, aquellos habían empezado a ignorar su origen, sus raíces, para ser más específico, y Pablo les advierte que ignorando ese misterio iba a traerles arrogancia. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pablo ahí los exhorta, y hubo quienes, es muy posible, entonces entendieron lo que les quería decir, pero muchos no. Y eso mismo operó también en otras iglesias en esos tiempos, y después con más razón, pasando el primer siglo, aún el segundo siglo y aún el tercer siglo. La historia nos da razón de que siendo perseguidos los judíos, como han sido perseguidos desde sus principios, ese pueblo tiene cerca de 4.000 años existiendo, y desde que empezó a existir ha sido perseguido. Los que saben la Biblia saben la historia del pueblo de Israel en Egipto. Ahí está la historia. La razón de que es perseguido es porque el diablo sabe quién es el pueblo de Dios y lo va a perseguir siempre. Entonces, pero empieza con Israel y está también ahora con nosotros, los verdaderos cristianos, no los que dicen, porque yo he dicho que hay muchos guajolotes que dicen que son, pero que no son. Pero los que son van a ser perseguidos, porque está escrito, vamos. Entonces, ese mismo espíritu de persecución y de aborrecimiento contra el pueblo de Dios, aquí, hablando de Israel, aquí Pablo lo reprende en la iglesia de Roma, pero después de que dije que pasó los primeros siglos, cuando siendo perseguidos los judíos y los cristianos también, eran perseguidos por la Roma pagana, ¿verdad? Fueron muertos por los diferentes emperadores, toda esa historia es conocida. Entonces, en la persecución,
los cristianos protegían a los judíos y los judíos protegían a los cristianos. Pero cuando terminó la persecución, cuando el emperador Constantino, al principio del siglo IV, no nomás declaró la suspensión definitiva de las persecuciones, sino que también le reintegró a los cristianos en todo el vasto imperio sus derechos cívicos y todo, y reconoció inclusive la iglesia o la religión cristiana como religión oficial del imperio. Entonces, cuando la iglesia apostató, por cierto, es cuando el cristianismo se convirtió en lo que hasta este día es, una grande multitud de gente que dice que es cristiano, pero nomás dicen, hasta este momento así es, porque son muy pocos los que son, y son multitudes en cambio los que dicen, pero no son, nomás dicen. Entonces fue cuando en una forma abierta empezó entonces el cristianismo a perseguir al judío, a los judíos. Y de una manera más particular entonces empezó a operar esa operación que he llamado o que se llama de antisemitismo. Esa se aplica para señalar el odio contra los judíos. Viene del nombre de uno de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, porque de la simiente de Sem, de ahí viene Abraham, y de la simiente de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, de ahí viene el pueblo judío. Por cierto que son simiente de Abraham también los árabes, son simiente de Abraham porque son hijos de otros de los hijos de Abraham. Pero en el caso del término antisemitismo, es curioso, se aplica solamente a los judíos hasta este día y de una manera muy particular durante el tiempo de la iglesia, que ya dije, exceptuando los primeros siglos, como ya expliqué, pero cuando la iglesia ya apostató, una de las señales de la apostasía, son muchas, pero una de esas, hasta este día, el cristiano apóstata, o sea que el cristiano que no es verdadero, no le hace que diga, que tenga, que ponga, que reclame, si aborrece al pueblo del libro que trae en la mano, al pueblo judío, entonces se está convirtiendo automáticamente en un apóstata. Es un apóstata. ¿Por qué? Porque ha operado en él al ignorar el misterio de lo que el mismo libro declara. Entonces se ha acomodado en su vida, o se acomoda en su vida la arrogancia, y entonces ha tomado forma y cuerpo en una forma tremenda. ¿Por cuántos siglos? Óiganme, mis hermanos, mis amigos, por cerca de 14 siglos el antisemitismo ha sido el monstruo más espantoso de toda la historia de cerca de 4.000 años del pueblo de Israel, cuando el llamado cristianismo, fíjense, ha sido el instrumento más tremendo para perseguir al pueblo judío, para maltratarlos, para aborrecerlos, para martirizarlos y para matarlos. ¿Qué hizo Hitler? La Alemania cristiana, que no fue donde empezó la reforma. Lutero era alemán, en Alemania empezó la reforma, en Alemania se escribió en imprenta, la primer Biblia. Alemania conocía el Evangelio. Lutero mismo, fue uno de los propagandistas más fuertes del antisemitismo, usando ¿qué cosa? Usando la misma escritura, pero torcida, para meter en las mentes de los cristianos de que aborrezcan a los judíos. Una de las escrituras que, por cierto, un hermanito en días pasados me la citó, porque se encontró con un judío que a él no le gustó la actitud de este judío, y entonces me llamó para preguntarme cuál era mi opinión, y me citó esta escritura que está también aquí en Romanos, en el capítulo 9, por cierto, donde dice: no empero que la palabra de Dios, el verso 6 y 7, el 6 y 7 y 8, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Ahora, este texto, tomado aisladamente, lo usan como un arma tremenda.
De paso menciono que usando este texto para reprobarlo, para explicarlo y para unirlo con las demás escrituras, he escrito un libro, el cual de paso ofrezco a mis hermanos que me oyeren, que pueden solicitarlo, se los enviamos con todo gusto. Y el libro se intitula ¿Quiénes son israelitas? Y menciono entonces este texto que aislado, repito, es una tremenda arma para el antisemitismo. Ahora, hay un detalle curioso que siempre nos ha llamado la atención. Para los judíos, ya sabemos que el Antiguo Testamento es la Biblia. Para el judío ortodoxo, el Nuevo Testamento es un libro que está parchado en la Biblia, el cual el judío ortodoxo hasta este día no lo reconoce. Los evangelios, los hechos, las cartas de los apóstoles y el libro del Apocalipsis, que son los que integran el Nuevo Testamento, ellos no lo reconocen. Y entonces, entre las cosas que ellos mismos señalan que está en el Nuevo Testamento, es una cosa muy curiosa, que inclusive Juan habla siempre de los judíos como si él no fuera. El mismo Señor se refiere a los judíos, siendo que Él mismo vino en carne a ser manifestado entre esa raza. Ahora, ¿estoy diciendo esto para acusar a Juan y para acusar al Señor? No soy tan ignorante, sino que lo estoy mencionando por el hecho de que Dios permitió que así fuera escrita la palabra del Señor en este aspecto y en otros más de los aspectos de los misterios en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que los que entiendan por revelación de Dios y no por su capacidad. Así que Dios mismo usa la misma palabra para confundirlos, para que cuando Dios da luz sea la gloria para Dios, porque es por revelación del Señor. Está sencillamente como Mateo 28:19. Si no estuviera esa escritura donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hubiera confusión. Pero ¿por qué permitió el Señor que eso estuviera ahí? Para que sirva de confusión para quienes Dios no les revela y para que cuando Dios revela, la gloria se le dé al Señor. Bueno, lo hice cito como una ilustración que así igualmente están todos los demás misterios en los que Dios es el que revela, y en lo que toca al antisemitismo son muchas las escrituras que pueden usarse para darle fuerza a ese demonio que ha tomado no al mundo pagano nomás, no al mundo ateo, no al mundo incrédulo, sino al cristianismo por ya más de 14 siglos, y hasta esta fecha está hasta este día de una forma increíble entre mis mismos hermanos en la fe, compañeros ministros que conocen la fe básica que yo conozco y que profesan la misma fe, creen en un Dios, reconocen que el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero, entienden que el Señor Jesucristo, Él es el único Dios, y han recibido el Espíritu Santo, las señales, tienen todo, han nacido otra vez, y a la misma vez los miro aborreciendo a los judíos, despreciándolos. ¿Qué están haciendo? Están siendo turbados por el diablo para hacerse daño, porque están ignorando este misterio, y la actitud que están tomando es precisamente la actitud arrogante que reprueba San Pablo en esta escritura inicial que mencioné. ¿Por qué? Por el espíritu del antisemitismo que ha dicho esto, fijémonos, en todo el transcurso de los siglos. Los judíos mataron a Cristo, y eso se le ha enseñado a los cristianos desde los niños pequeñitos en la escuela dominical, en la mentada Sunday School. De ahí le empiezan a meter en la cabeza que los judíos mataron a Cristo. ¿Cuáles judíos? La palabra del Señor dice que si los príncipes de este siglo lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Cuáles príncipes? ¿Los príncipes de los gentiles? ¿Los príncipes allá del Imperio Romano entonces? ¿Los príncipes de otros países entonces? No, los príncipes entre el pueblo de Israel, porque ellos fueron por la voluntad de Dios, oigan bien, no de sí mismos, así como Judas vino con el llamamiento de desempeñar un trabajo triste, horrible, de vender a su Señor. Así también un grupo selecto de príncipes fueron cegados para que ellos fueran los que rechazaron al Señor y también entonces pidieran su crucifixión. El pueblo no pidió la crucifixión del Señor, el pueblo creía en Él.
Si hubo quienes se turbaron en los días en que el Señor fue crucificado, pero la mayoría del pueblo creía en Él. Nos recordamos que cuando el Señor lo buscaban precisamente los fariseos de entre los príncipes para apedrearlo, para matarlo, en cierta ocasión nos dice que no se animaron a hacerle nada porque le tenían temor al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo siguió, el pueblo creyó en Él, aún los que estaban allí. Y ahora, ¿qué diré de los que vivían en otras partes en el día de Pentecostés? Había judíos de todas las razas, las naciones del mundo que vinieron, que no sabían nada de lo que había pasado en Judea. No sabían nada de Jesús de Nazaret que había sido crucificado. ¿Por qué? Porque no estaban ahí. Ellos crucificaron a Cristo. De los que estaban, lo siguieron. Los que no estaban ni sabían. Ahora, ¿y los que todavía no vivían? Los que tenían que haber venido a vivir en estos siglos. Óiganme, si mi abuelo mató a alguien allá hace 100 años, pues allá en México, tuvo un pleito y mató a alguien, y a mí me van a perseguir y a mí me van a llevar a la cárcel porque mi abuelito mató a alguien allá. Es un absurdo, es una tontería, pero no entiende eso el cristianismo cegado. Y los ministros, llamándose ministros de Dios, incluyendo muchos de mis hermanos que yo conozco del nombre, de mi raza, chocolates como yo que hablan mi idioma, y otros blancos y otros negros y hasta pintos que hablan otros idiomas, que los conozco, que le enseñan al pueblo que desprecien al judío y sencillamente nomás ignorándolos. Y dije, ¿qué puede decirse ahora? Que los judíos que ahorita viven son los que crucificaron a Cristo. Es un absurdo, una tontería. La realidad es esta, que es la operación del anticristo, que es nada menos que Satanás, porque el anticristo no va a venir. El anticristo es Satanás, el Dios de este siglo, y él, como sabe, ya lo dije, ¿quién es el pueblo de Dios? Es el que mueve las mentes de los que Dios sabe que se prestan y que lo aceptan la voz del demonio para hacer algo que les hace daño, que les arruina, que les trae maldición, y esto es ignorar el lugar que tiene ese pueblo en nuestra salvación, porque repito, nadie puede borrar de la Biblia que el Señor dijo que nuestra salvación viene de los judíos. Ahora, San Pablo es el que pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta en el capítulo 11 al principio. El mismo hombre que escribe lo otro que parece antisemítico, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera. En el verso 2 dice otra vez, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Dios dice allá en el Éxodo, Israel es mi hijo, mi primogénito, y es el de uno de los dos hijos del pródigo, es el hermano mayor del pródigo, digamos, son dos hijos del padre, del hijo pródigo. El mayor siempre ha estado en la casa. El pródigo es el pueblo cristiano entre los gentiles que salió y regresó. Ahora el hijo mayor siempre ha estado en la casa y el Señor le dice, hijo, todas tus cosas son mis cosas. Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tus cosas. Y de ellos, entonces dice precisamente también el apóstol, que de ellos es, de los israelitas, dice en Romanos 9:4, es la adopción, es la adopción, la gloria, el pacto, la data, la ley, el culto y las promesas, es de ese pueblo, no fue, es. Ahora la iglesia entre los gentiles ha sido llamada para ser parte de ese pueblo por la fe en Jesucristo el Señor, sin obras, sin ley, por gracia, por misericordia. ¿Para qué? Para que ame a ese pueblo, para que lo defienda, para que ore por él, para que lo honre y crea que llegando el tiempo ellos van a recibir lo que nosotros ahorita tenemos, porque ellos son los dueños originales, y aborrecerlos, ser llevados por el demonio del antisemitismo. Tú me has oído, ten cuidado, Dios te bendiga.